Justo cuando el sacerdote preguntó ¿aceptas a Carlos como tu esposo? Yo, desde el fondo de la iglesia, grité yo no. Y luego, presioné play. La voz de mi exnovio llenó el silencio de esa iglesia. Solo estoy con tu hermana por la herencia. Contigo era amor. Se preguntarán cómo pude hacerle eso a mi propia hermana. En su día más especial. Pero cuando recuerdas que ella te arrebató al hombre que amabas, fingiendo ser tu mejor amiga, fingiéndose tu confidente mientras te apuñalaba por la espalda, te das cuenta de que algunas traiciones solo se pagan con una verdad a todo volumen. Esta es la historia de cómo la hermana imperfecta le dio el regalo de boda más memorable. Una dosis de realidad que nadie invitó, pero que todos necesitaban escuchar. Soy Valeria. Y antes de contarles sobre la boda del siglo, necesitan entender quién es mi hermana. Elena. La perfecta. La intocable. La favorita. Desde que éramos niñas, ella era la que hacía todo bien. Perfectas calificaciones. Perfecta postura. Perfecta sonrisa en las fotos familiares. Yo era lo opuesto. Creativa. Desordenada. La que siempre llegaba tarde. La que prefería pintar que hacer tarea. Mis padres nunca lo dijeron directamente, pero siempre supe que Elena era su orgullo. Y yo era su preocupación. ¿Cuándo vas a madurar, Valeria? Mira a tu hermana, ella sí sabe lo que quiere. Elena va a llegar lejos. Tú tienes que esforzarte más. Durante años intenté competir. Intenté ser como ella. Pero siempre perdía. Hasta que conocí a Carlos. Carlos era diferente. Él me veía. No a mi hermana. No a la sombra que yo proyectaba tratando de ser alguien que no era. Me veía a mí. Era arquitecto. Trabajaba en una firma pequeña pero tenía sueños enormes. Nos conocimos en una galería de arte donde yo exponía mis pinturas. Él se quedó parado frente a una de mis obras por 20 minutos. Yo pensé que la odiaba. Pero cuando finalmente se acercó, me dijo, esta pintura me hizo sentir algo que no había sentido en años. Esperanza. Nos hicimos novios esa misma noche. 3 años. 3 años de risas. De planes. De noches abrazados en el sofá planeando un futuro que parecía tan real que podía tocarlo. No necesitamos lujos, Val, me decía. Solo nos tenemos el uno al otro. Tú y yo contra el mundo. Yo le creí. Por primera vez en mi vida, tenía algo que era completamente mío. Algo que Elena no tenía. Algo que ella no podía tener. Y eso fue mi error. Porque mi hermana nunca había aprendido a perder. Todo empezó de forma tan sutil que no lo vi venir. Elena siempre había sido distante conmigo. Cordial. Educada. Pero distante. Cada quien en su mundo. Pero después de que Carlos y yo cumplimos 2 años, algo cambió. De repente ella quería ser mi mejor amiga. Val, hace tanto que no pasamos tiempo juntas. ¿Por qué no vamos a tomar café? Oye, voy a ir de compras. ¿Me acompañas? Y trae a Carlos si quiere. Ayúdame a elegir un regalo para papá. Carlos tiene buen gusto, ¿no? Yo estaba tan feliz. Por primera vez sentía que tenía a mi hermana. De verdad. Empezamos a vernos más seguido. Salíamos los 3. Cenas. Cine. Reuniones familiares donde por fin parecíamos una familia normal. Carlos se llevaba bien con ella. Tu hermana es genial, me decía. Me alegra que se estén acercando. Mis padres estaban encantados. Mira, Valeria, por fin actúas como una adulta. Qué bien que Elena te está guiando. Debí haberlo sabido. Elena nunca hacía nada sin una razón. Los primeros signos fueron pequeños. Elena empezaba a tocar el brazo de Carlos cuando hablaba. Se reía demasiado fuerte de sus chistes. Se arreglaba más cuando sabía que él iba a estar. Pero yo lo justificaba todo. Son amigos. Estás siendo amable. No seas paranoica, Valeria. Hasta que un sábado, olvidé mi teléfono en casa. Carlos y yo íbamos a salir pero él tenía que terminar unos planos. Usa mi tablet mientras esperas, me dijo. La abrí. Y ahí estaban. Sus mensajes con Elena. Sincronizados. No eran de ese día. No. Eran de meses.
Meses de conversaciones que yo nunca supe que existían. Empecé a leer. Y con cada palabra, mi mundo se derrumbaba. Tu hermana es tan infantil a veces. No entiende el mundo real. Lo sé, cariño. Pero hay que tener paciencia. Pronto todo esto terminará. ¿Ya hablaste con tu papá sobre la empresa? Sí. Me va a dar la vicepresidencia el próximo año. Imagínate, Carlos. Tú y yo. El poder couple de la familia. Valeria se va a destruir cuando lo sepa. Pues debió haber sido menos ingenua. Nadie guarda algo valioso sin protegerlo. Caí de rodillas. No pude respirar. No fue un desliz. No fue un error. No fue nos enamoramos sin querer. Fue una campaña de sabotaje. Calculada. Fría. Perfectamente ejecutada. Y había funcionado. Carlos llegó a la sala y me vio llorando con la tablet en las manos. Su cara lo dijo todo. No se disculpó. No intentó negarlo. Solo dijo, no era mi intención que lo descubrieras así. Los confronté. A los dos. En la casa de mis padres. Durante una cena familiar. Elena estaba sirviendo el vino cuando solté la bomba. Sé que están juntos. El silencio fue instantáneo. Mi mamá dejó de masticar. Mi papá me miró confundido. Carlos no dijo nada. Pero Elena puso su cara de víctima perfecta. ¿Qué estás diciendo, Valeria? ¿Estás bien? Leí sus mensajes. Todos. Desde el principio. La máscara de Elena se resquebrajó por un segundo. Solo un segundo. Pero luego, se recompuso. ¿Que estás loca? ¿Crees que yo querría tus obras? Por favor. Carlos ni siquiera lo negó. Solo se levantó de la mesa. Miró a Elena. Y dijo las palabras que confirmaron todo. Ya no podemos seguir ocultándolo. Mi mamá se puso pálida. Elena y yo conectamos a otro nivel. Valeria, tú eres increíble, pero nunca me hubieras entendido. Nunca hubiéramos tenido futuro. Yo puedo darle estabilidad, agregó Elena. Puedo darle un futuro. Tú solo le dabas sueños. Me levanté de esa mesa. Tomé mis cosas. Y me fui. Nadie me detuvo. 2 semanas después, anunciaron su compromiso. Mis padres estaban extasiados. Por fin Elena se casa con un hombre de bien. Carlos es perfecto para la familia. Valeria, tienes que ser madura. Tienes que superarlo. Son felices. Yo era el pato feo. La hermana celosa. La amargada que no podía alegrarse por su hermana. En ese momento, el dolor se congeló. Y se convirtió en algo más. Un plan. Sabía que Carlos era un cazafortunas. Pero necesitaba una prueba. Una prueba que no pudieran ignorar. Que no pudieran justificar. Un mes antes de la boda, lo llamé. Carlos. Necesito devolverte unas cosas. Y necesito cerrar este ciclo. Por mi salud mental. Él accedió. Por supuesto que accedió. Su ego era demasiado grande para resistir la oportunidad de verme rota. Nos vimos en un café. El mismo café donde solíamos tener nuestras citas. Llegué media hora antes. Pedí un capuchino. Y puse mi teléfono a grabar dentro de mi bolso. Cuando llegó, actué el papel de mi vida. La chica vulnerable. La mujer arrepentida. La ex que nunca superó la pérdida. Dime la verdad, Carlos. Solo necesito saber. ¿Alguna vez me amaste? Él suspiró. Como si le estuviera haciendo una pregunta difícil. Mira, Val, claro que te amé. Pero es el mundo real. No es como tus pinturas donde todo es perfecto y los sentimientos son suficientes. ¿Entonces qué? ¿Elena es solo conveniente? Él rió. Esa risa incómoda que hacía cuando sabía que estaba diciendo algo malo pero no le importaba. Elena va a heredar la empresa. La casa de la playa. Las conexiones. Con ella, mi futuro está asegurado. ¿Entiendes? Con ella gano. Contigo, solo habría ganado un corazón. Tuve que morderme la lengua hasta sangrar para no gritar. Pero lo tenía. Tenía el clavo para el ataúd de su felicidad perfecta.
Le di las cosas que supuestamente venía a devolver. Una caja con fotos viejas y cartas. Él ni siquiera las miró. Cuídate, Val. De verdad espero que encuentres a alguien que pueda darte lo que yo no pude. Salí de ese café con la grabación en mi teléfono. Y con una sonrisa que no había sentido en meses. Los siguientes días fueron una tortura. Asistí a la despedida de soltera. Sonreí. Abracé a Elena. Le dije que me alegraba por ella. Fui a los ensayos de la boda. Ayudé a decorar. Me ofrecí de voluntaria para lo que necesitaran. Todos pensaban que finalmente lo había superado. Qué madura eres, Valeria. Me da gusto que apoyes a tu hermana. Por dentro, contaba los segundos. Había contactado al DJ de la boda. Le dije que tenía un video sorpresa muy emotivo para los novios. Un tributo especial. Una sorpresa de la hermana de la novia. Él aceptó sin dudarlo. Qué linda eres. Elena va a llorar. Oh, sí. Iba a llorar. El día llegó. La iglesia estaba llena. 200 personas. La élite social de la ciudad. Todo era perfecto. Flores blancas por todas partes. Velas. Música de violín. Elena lucía como una princesa. Su vestido era de diseñador. Su maquillaje era impecable. Carlos, a su lado, parecía el hombre más feliz del mundo. Yo usé un vestido rojo pasión. El color de la venganza. Mis padres me miraron mal cuando llegué. ¿No pudiste usar algo más discreto? Sonreí. Es el día de Elena. Quería destacar mi alegría. Me senté en la última fila. Esperando. La ceremonia comenzó. Todo transcurría perfectamente. Como Elena lo había planeado. El sacerdote habló del amor. Del compromiso. De la familia. Casi vomito. Llegó el momento crucial. Elena, ¿aceptas a Carlos como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, acepto. Su sonrisa era de puro triunfo. Miró al público como diciendo lo logré. El sacerdote se giró hacia Carlos. Carlos, ¿aceptas a Elena como tu legítima esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Ahí fue cuando me levanté. El ruido de mis tacones en el piso de mármol resonó en toda la iglesia. Yo no. Cientos de cabezas se giraron. Elena me miró con horror. Carlos palideció. Sin decir otra palabra, caminé por el pasillo central. Paso tras paso. Con la cabeza en alto. Llegué al altar. Saqué mi teléfono. Perdón por la interrupción, dije con la voz más calmada que pude. Pero tengo algo que decir. Valeria, sal de aquí ahora, siseó Elena. En un momento. Pero creo que Carlos puede explicar esto mejor que yo. Conecté mi teléfono al sistema de sonido. El DJ, confundido, no supo qué hacer. Presioné play. Y la voz de Carlos llenó esa iglesia sagrada. Elena va a heredar la empresa. La casa de la playa. Las conexiones. Con ella, mi futuro está asegurado. ¿Entiendes? Con ella gano. Contigo, solo habría ganado un corazón. El silencio fue sepulcral. Y luego, el caos. Elena gritó. Un grito desgarrador que todavía escucho en mis sueños. Mentira. Es editado. Que ella lo editó. Carlos no dijo nada. Su cara lo dijo todo. Mi padre se levantó de su asiento. Caminó hacia Carlos con una furia que nunca le había visto. Sal de aquí. Ahora. La familia de Carlos intentó defenderlo. Pero los murmullos de los invitados eran cada vez más fuertes. Cazafortunas. ¡Qué vergüenza! Pobre Elena. Pobre Valeria. La madre de Carlos lo tomó del brazo y lo arrastró fuera de la iglesia. Él ni siquiera volteó a ver a Elena. Ella se quedó ahí parada. En el altar. Con su vestido de princesa. Llorando como nunca la había visto llorar. Me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Lo arruinaste todo, susurró. Bruja. Lo arruinaste todo. Tomé el micrófono que el sacerdote todavía sostenía en shock. No, Elena. Tú lo arruinaste.
El día que decidiste que el hombre de tu hermana era un trofeo más para tu colección. Esta boda no era sobre amor. Era sobre ganar. Y hoy, perdiste. Di media vuelta. Y caminé hacia la salida. El peso de 30 años de ser la segunda opción, se desmoronó de mis hombros. Han pasado 8 meses desde ese día. Elena y Carlos, obviamente, no se casaron. Él desapareció. Nadie sabe dónde está. Algunos dicen que se fue a otro estado. Otros que se fue del país. No me importa. Elena perdió más que un esposo. El escándalo fue tan grande que mi padre decidió no darle la vicepresidencia. No puedo confiar en tu juicio, que le dijo. Ella se mudó a otra ciudad. Empezó de cero. Algo que yo había tenido que hacer toda mi vida. Mis padres, finalmente vieron la verdad. Pero fue demasiado tarde. Me buscaron. Intentaron disculparse. No sabíamos que Carlos era así. No se trataba de Carlos, les dije. Se trataba de que ustedes siempre eligieron creer en Elena sobre mí. Siempre. Nuestra relación ahora es cordial. Distante. Nos vemos en Navidad. Cumpleaños. Nada más. ¿Me arrepiento? Algunas noches me pregunto si fui demasiado lejos. Si debí haber sido la hermana mayor. La que perdona. Pero luego recuerdo su sonrisa triunfante en ese altar. Recuerdo los mensajes. Recuerdo cómo me hicieron sentir loca. Y sé que hice lo correcto. La venganza no es dulce. Es justicia. Y a veces, la justicia necesita un altavoz. No dejen que nadie escriba la historia de su vida con mentiras. Si los traicionan, conviértanse en los autores de su propio final. ¿Fui demasiado lejos al arruinar su boda? ¿O se merecían cada segundo de humillación? Déjenme saber en los comentarios. De verdad quiero saber su opinión. Si creen que nadie tiene derecho a jugar con el corazón de los demás, suscríbanse. En este canal, las traiciones nunca quedan sin respuesta. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, la hermana perfecta no siempre gana. A veces, gana la que tiene las grabaciones.